En esta segunda parte vamos a hablar del legado de los mazos ya propiamente acá en Antioquia. Y muy específicamente, recuerden que habíamos mencionado que van a llegar a lo que es la Villa de la Candelaria. Habíamos dicho que el primer mazo de los cuales hay registros es Andrés del Mazo, que llega con los primeros colonos a lo que hoy es el actual México. Y aquí específicamente a Colombia va a llegar un señor Cristóbal Díaz del Mazo, pero el linaje de ellos seguirá siendo Díaz. Era común también que muchas veces en los siglos 13, 14, 15, se escogiera cuál de los apellidos se quería trabajar, si el apellido o con el que se querían identificar. Entonces las personas podían utilizar tanto el apellido paterno como el apellido materno, dependiendo pues como del rango o de la alcurnia que el apellido representaba. Estas personas, este Cristóbal y su descendencia seguirá utilizando el apellido Díaz, pues finalmente es el apellido que está en, en primer orden para que lo tengamos presente. Decíamos que en la Villa de la Candelaria que lo habían dejado para como dispensario, especialmente para la zona de Santa Fe de Antioquia. Se iba a crear un cabildo, pero y se iba a crear un resguardo indígena donde iban a tener los itagüíes, iban a tener como cuatro o cinco comunidades indígenas propias del Valle de la Aburrá, los aburráes, los itagüíes, y se iban a traer también unas comunidades indígenas, sobre todo de Jericó, pero eran comunidades que entre ellas eran enemigas, entonces el resguardo no termina siendo una buena idea. El resguardo no tiene mucho éxito, pero no permitía el hecho de que esa zona fuera declarada resguardo. Era toda la zona en que hoy está ubicado el poblado, y el resguardo es donde está exactamente la iglesia del Parque del Poblado. Entonces esas tierras no se podían repartir, esas tierras no se podían utilizar. Y la línea que se utilizaba era el cerro que se encuentra en San Diego, donde actualmente está, creo que es el cementerio más antiguo de Medellín. Si mi memoria no me falla, creo que es el cementerio de San Lorenzo, hasta el cerro Nutibara, y esa línea que marcaba esos dos cerros hacia el norte era donde se podía construir. Entonces, por eso los primeros asentamientos van a ser en esa parte y posteriormente se van a trasladar a lo que es hoy en día el Parque Berrío. Este es como el asentamiento de la Villa de la Candelaria, sobre todo pues en el siglo XVII. Y cuando ya esas familias están asentadas, cuando es declarado villa, lo que significa que había cabildo y todo eso, mm, se viene de España un señor que se llama Pedro del Mazo, y este Pedro del Mazo va a ser la primera persona que va a estar en tierras colombinas con el apellido Mazo, por lo menos en primer grado. Y tenemos esos datos. Esta persona está censada en los libros de la época. Ese Pedro del Mazo es una persona que va a llegar y va a ser muy importante porque él va a venir de esa parte de Burgos. Acuerden que yo les contaba que los mazos estaban ubicados inicialmente en la parte norte de lo que hoy es la península ibérica, pero que esos primeros migrantes correspondían a la parte sur, especialmente Andalucía, Extremadura. Ellos son los que vienen acá, son los primeros colonos de estas tierras. Ellos se quedan aquí. Les contaba también que acá llega una avanzada eh, una avanzada no de Jorge Rojas, sino de Tejelo. Aquí se quedan unas personas viviendo, se quedan como 20 personas viviendo, 20 españoles, y van a tomar por mujeres unas indígenas de lo que es la actual Niquía, y ahí van a tener sus primeros tratamientos, y esas familias son, digamos así, como algunos venían ya con sus propias mujeres españolas. Es la primera población que va a tener la Villa de la Candelaria, y pues un poco más de 100 años después van a llegar acá
estos forasteros que vienen de la parte norte de la península ibérica, pero muy especialmente de Burgos. Recuerden que decíamos que los Mazo estaban ubicados más que todo en Burgos y especialmente en Aragón, que son como las dos provincias donde más noticias vamos a tener de las personas con el apellido Mazo. Él nace más o menos en el año de 1665, se viene en 1685-86, llega acá a la Villa de la Candelaria y cuando llega a la Villa de la Candelaria, este forastero hace un negocio que es maravilloso y ese negocio que él va a hacer es casarse con una de las hijas de las familias más prominentes de la Villa de la Candelaria. ¿A qué se dedicaban las personas en ese momento? Ellos se dedicaban a todo lo que tenía que ver con el tema de las minas. Recuerden que todo lo que tenía que ver con la extracción del oro era como el principal renglón de la economía y era la actividad más importante que los españoles venían acá y venían con el propósito de poder permutar el oro por títulos nobiliarios que les permitieran adquirir nobleza, que era la única manera de cambiar el estatus social para las personas que no venían de cuna noble. Entonces, por eso todos venían con un afán desmedido por oro, pero también muchos venían y llegaban a radicarse acá. ¿Y por qué? Porque el tema en Antioquia es que todo lo que se hiciera aquí era muy complejo y muy difícil por la parte topográfica y por los retos que es entrar y salir de las cadenas montañosas de las cuales está rodeado total absolutamente el Valle de la Burrá. Entonces este señor Pedro del Mazo llega y este señor va a llegar y se va a casar con una señora que se llama Gertrudis Antonia Ateortúa y Zapata. Y esta señora, esta chica hacía parte de lo que era la aristocracia propia de la Villa de la Candelaria. Los Ateortúa y los Zapata eran, como se dice popularmente, de rancio abolengo. Acá en la región estaban asentados desde el comienzo. Y el señor cuando llega es un migrante muy importante, pero el matrimonio y los hijos que va a tener con Gertrudis lo van a catapultar a ser también parte de la élite de acá de la Villa de la Candelaria. Los hijos que él va a tener posteriormente también van a ser personas muy importantes en toda esta historia de nosotros. Entonces, este señor Pedro el Mazo y Preciado es el punto de anclaje que nosotros tenemos acá. Es el primer mazo que va a llegar aquí a la Villa de la Candelaria, al Valle de la Urrá. Se va a casar con una mujer de las familias más connotadas, que son dueños de minas y que van a ser dueños de Atos. Recuerden que las personas aquí en la Villa de la Candelaria, los Atos que estaban de lo que hoy es la Universidad de Antioquia hacia el norte, eran Atos ganaderos, eran fincas que se dedicaban al ganado y las tierras que estaban hacia el sur, ya después de lo que hoy es el poblado, o sea, Itagüí, La Estrella, Envigado, Sabaneta, se dedicaban era al cultivo de la tierra. Entonces, de tal suerte que toda la villa estaba pensada como dispensario, como la que va a proveer de los alimentos en Santa Fe de Antioquia, que eran tierras mucho más agrestes, tanto para la agricultura como para la ganadería. Este señor Pedro del Mazo y Preciado y doña Gertrudis Antonia de Atortura y Zapata para considerar el yo Mazo en términos de élite social y familiar aquí en el Valle de la Burrá. Y los hijos que ellos van a tener se van a convertir en las personas que van a terminar de afianzar el apellido. ¿Por qué? Porque los hijos de don Pedro del Mazo se van a casar nuevamente con las familias más prestantes de acá que tienen por oficio la minería en primer grado y en segundo grado el tema de la agricultura. ¿Por qué se va a dar de esta manera? Porque la minería siempre era un riesgo. En la minería rápidamente podías perder toda tu riqueza, entonces necesitábamos una actividad secundaria para que esa actividad secundaria sirviera de respaldo y para que en algún momento sirviera de soporte al tema de al tema de la minería. Entonces, o te dedicas al cultivo de la tierra o te dedicas ¿cierto? Al ganado
al ganado cárnico o lechero, pero tienes que tener una actividad complementaria. Ya los hijos comienzan a participar activamente, por ejemplo, en los cabildos. Recuerden que cuando se declara, cuando a un lugar se le da el nombre de villa, significa que tiene cabildo, y al tener cabildo tiene autonomía legislativa y tiene una serie de recursos que hacían muy atractivo el lugar para los forasteros. Las villas, lo que nosotros entenderíamos más bien como por pueblo o incluso hasta como por ciudad, tenían ese atractivo. Inmediatamente que un lugar se declaraba como villa, empezaba a recibir una migración de personas que venían en busca de nuevas oportunidades en términos laborales para poder satisfacer como las necesidades en su momento que se iban creando. Ellos se van a casar, don Pedro del Mazo se va a casar en 1693 aquí en la villa de la Candelaria. Lo sabemos porque el registro está en la parroquia de la Candelaria, y esto lo convierte a don Pedro del Mazo en parte de la élite de la región, y sobre todo se va a afianzar más cuando muere el suegro, don Juan de Atortúa y Casas, uno con vastas propiedades y con una riqueza muy enorme, que a la muerte del suegro, pues era Juan del Mazo, una de las personas que va a administrar la riqueza de su suegro para efectos, como decíamos ahorita, de administrar tanto las minas como los hatos o como las haciendas que le pertenecían al suegro. Uno de los hijos de ese matrimonio se contabilizan, los libros cuentan que son más o menos unos 10 hijos, más o menos no, son 10 hijos. Entonces, identificarlo a él como el padre de toda la genealogía de los Mazos es lo más simple, pero identificar de cuál de la línea descendemos nosotros es mucho más complejo. ¿Qué hace uno? Tú empiezas a buscar es con los hombres, porque con las mujeres el apellido se pierde. Entonces, uno nunca en este tipo de casos le hace seguimiento a las hijas de los Mazos, sino que tú le haces seguimiento a los hijos varones de los Mazos. Y resulta que él va a tener uno de los hijos del matrimonio, se llama José Pedro del Mazo, que nace en 1703, también aquí en la villa de la Burrá. Y su principal fuente de riqueza pues va a ser nuevamente todo lo que es la minería de oro. Recuerden que este va a ser el tema que va a atravesar la historia de la Nueva Granada casi que hasta el momento de la independencia. Contábamos ahorita que los españoles, distinto a lo que sucede, por ejemplo, en Norteamérica, que los ingleses llegaron a ser patria, los españoles no tenían el más mínimo interés de hacer patria. Los españoles lo que querían era el oro de estas tierras para poder comprar los títulos nobiliarios, los títulos de hidalguía que les permitían escalar socialmente, porque era una sociedad demasiado estática en términos piramidales. Las personas difícilmente podían cambiar su posición social y por ende los beneficios que tenían por pertenecer a una clase social determinada. En el contexto de esa Antioquia colonial, don José Pedro del Mazo eh, mm, como decíamos, iba a continuar el trabajo de minería, que era lo común para la época. La minería era el motor principal de la región, por lo menos el motor económico, y José Pedro no solo heredó los derechos mineros, sino que expandió las operaciones familiares. Entonces él no solamente se queda con las minas que ya tenía el abuelo y que cuidó el padre, sino que él expande ese ejercicio de la minería, y la familia Mazo Tortuga tenía intereses o llevan los intereses mineros a otras partes, especialmente la mano de José del Pedro. Pero el dato más interesante es que la principal fuente o el principal lugar donde esos intereses mineros van a llegar de manera inicial va a ser Santa Rosa de Osos y las riberas del río Porce. Pero para tú tener minas, lo primero que tienes que tener es las manos que van a explotar esas minas. No es lo mismo, ¿cierto? El labrador el labrador que trabaja sobre la tierra, no es lo mismo el hombre que, por ejemplo, arrea el ganado, que quien se mete al interior de la mina, porque ya en ese momento las minas, la explotación del oro no se da tanto por aluvión, sino que se da en el interior de las montañas, y básicamente es el oro que sale por veta. Por la veta, pues así pegadito de la piedra, pero eso tiene que tener un trabajo muy artesanal, muy cuidadoso, que implicaba
un trabajo mucho más complejo y mucho más difícil que simplemente con una batea a las orillas del río estar lavando la tierrita para ver dónde afloraban las pepitas de oro. Este trabajo era mucho más riesgoso e implicaba que las personas que lo hacían casi siempre eran esclavos. Entonces, una forma de medir la riqueza, por ejemplo, de la familia tenía que ver era con el número de esclavos que eras capaz de mantener. Este José Pedro es el que va a llevar la minería y le va a dar mucho auge, llevándolo especialmente, como decíamos ahorita, a Santa Rosa. Entonces ya nos da una señal de que este era el hijo que nosotros necesitábamos, porque si la familia tiene un asentamiento muy grande en Santa Rosa, posiblemente sea este José Pedro el que yéndose por primera vez a estos lugares, el que sembraría pues como los lineamientos para que fuéramos, o para que él fuera la persona que seguía en ese linaje. Pero también fortalece mucho el tema de la ganadería. Cuando nos salimos del Valle de la Burrá, ahí se da la colonia de dos altiplanicies muy importantes. La altiplanicie de lo que hoy nosotros llamamos Oriente, o sea, la altiplanicie de lo que hoy llamamos Río Negro, La Ceja, San Vicente, también tierras que son muy ricas en términos de extracción de minerales, el Retiro, pero también la altiplanicie de los Osos. Así se le va a conocer inicialmente, porque pues era un lugar donde se avistaban muchos osos para esta época, que posteriormente se va a llamar Santa Rosa de Osos. De ahí viene pues el nombre, incluso el nombre de Santa Rosa aparece después de Altiplanicie de los Osos, que era como se conocía para la época. Obviamente, estas tierras no solamente son propias para la minería, sino que también son propias para la ganadería, pero ya en estos lugares, ya no es cualquier tipo de ganadería, ya en estos tipos de lugares, por las condiciones, vamos a estar hablando del ganado lechero. El ganado pues que tiene como objetivo principal la producción de leche y de los derivados de la leche que son tan importantes sobre todo para nosotros en Antioquia. La plata que producía la ganadería, ¿cierto? Servía para comprar las mercancías que se necesitaban, por ejemplo, para los esclavos, para el trabajo de la minería y por supuesto para todo lo que tenía que ver con los productos alimenticios. Mientras tanto, la Villa de la Candelaria seguía siendo un sitio magnífico, porque es que la Villa de la Candelaria, que no era la capital del departamento, recibía a las personas, digamos así, la élite vivía en Santa Fe de Antioquia, pero Santa Fe de Antioquia tenía el problema de ser muy agreste en sus tierras y de ser muy agreste en el clima. Entonces muchas de esas familias construyeron, construyeron sus haciendas aquí en la Villa de la Candelaria, se venían porque este era un mejor clima y porque les permitía tanto la carne como los alimentos de una manera mucho más expedita, de una manera mucho más rápida. Pero aparte de esto se convertía en un tema comercial, porque es que las personas que iban para Santa Fe de Antioquia tenían como paso obligado a la Villa de la Candelaria, pero también las personas, por ejemplo, que iban hacia el norte, que iban hacia Santa Rosa y hacia los llanos de Cuiabá, también pasaban por la Villa de la Candelaria. Todas las rutas obligatoriamente, por lo menos aquí en el departamento, pasaban por la Villa de la Candelaria, y eso significaba que fuera una villa con mucha prosperidad en términos de los recursos que se genera cuando es un lugar de mucha actividad comercial. Este José Pedro del Mazo de Tortuga tuvo descendencia. Él se casa con María Javiera de la Guerra Peláez. Este apellido Guerra y Peláez también pertenecen a dos de las familias con más abolengo aquí en la Villa de la Candelaria. Y de este matrimonio nace nuevamente varios hijos, pero el que nos interesa a nosotros es Pedro del Mazo Guerra y Peláez. Este Pedro es el Mazo, entonces ya venimos con tres Pedros. Este es el Pedro de la tercera generación. Este Pedro es el que tiene por padre y por abuelo a otro Pedro. Se llama Pedro Nicolás y es nacido en 1726 y él va a morir en 1812. Significa que toda su vida se desarrolla durante el siglo XVIII y le va a tocar ver cosas muy interesantes. Le va a tocar ver como el tema de la minería, que sigue siendo tan importante a comienzos del siglo XVIII, pero le va a tocar ver cómo comienza a declinar el tema de la extracción
cómo llegan los aires de la independencia. No le va a tocar ver la independencia porque él muere en 1812, le toca es el tema de la reconquista, pero también le toca cuando ya el oro no era la actividad económica principal y la gente se enfrenta a un problema muy teso y muy grave que lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a esa parte del siglo XVIII. Entonces, siguiendo la tradición del padre, Pedro Nicolás fue un hombre con una gran fortuna, una gran riqueza, no solo en el papel, sino distribuida básicamente en tierras. Significa que hace crecer más, pues, como las extensiones, las fincas y los hatos que él tiene en el Valle de la Aburrá y en las zonas aledañas también, y en la minería administraba minas de oro que seguían siendo la base de la economía antioqueña y con un gran número de esclavos. Entonces, la riqueza de las personas, vuelvo y repito, no solamente se medía por lo que tenían en tierra, sino básicamente por lo que tenían en esclavos y por la capacidad que tenían de mantener esos esclavos para efectos del trabajo de minería. Pedro Nicolás consolidó el poder de la familia Mazo a través de dos matrimonios que van a ser muy importantes, casi inicialmente con una señora María Manuela Vélez de Rivero en 1749, pero ella muere muy rápido y se une a otras de las familias dueñas de Medellín, como son María del Carmen Moreno López y Sierra, que con ella sí iba a tener la descendencia, y es una descendencia muy extensa también de más de 10 hijos que le aseguran nuevamente con alianzas estratégicas o nuevamente con las familias más prestantes de la Villa de la Burrá, o como se conocía en ese entonces, pues ¿cierto? La Villa de la Candelaria. eh, Esos matrimonios le van a afianzar nuevamente, pues, como en un poder un poder ya cada vez más claro y más definido, pero con este caballero eh, también hay una parte muy importante, es que no solamente es un hombre que se dedica a los negocios, a la minería, a la ganadería, a la agricultura, sino que también empieza a participar en la vida política. Entonces, por ejemplo, él varias veces va a estar en el cabildo de la Villa de la Candelaria, y esto significaba tener voz y voto en la distribución de las tierras, los impuestos, la justicia local. Va a ser un hombre también, una característica muy mazo es que, muy de los mazos, es que son personas muy longevas. Esta persona también va a morir casi de 90 años. Lo que pasa es que uno decir que se muere de casi 90 años actualmente, pues no es tan difícil, no es tan complejo, pero decir que se moría de 90 años en el siglo XVIII, sí es una vaina muy compleja por lo que eso representaba cuando el promedio de vida de las personas a lo sumo era 45 años. Sin embargo, cuando tú miras, vuelvo y repito, los más por característica, este tema de la longevidad. Este Pedro Nicolás del Mazo Guerra y Peláez también es el primero que va a ser muy importante porque es el primero al cual le vamos a tener digámoslo así, vamos a tener datos públicos de cuál era su riqueza. Entonces, a él se le calculaba la riqueza en 815 pesos oro que estaban en los libros de contabilidad que se tenían para la época aquí en la Villa de la Candelaria. O sea, era uno de los hombres más ricos de acá, de la villa, y obviamente es un dato no menor porque, digámoslo así, ese poder económico le permitía también identificarse como uno de los miembros de la élite, incluso con capacidad para participar en los sistemas de crédito y las instituciones religiosas de la época. O sea, es el primer mazo que realmente va a tener un poder muy grande y que va a ser ya parte no solamente de una élite en términos de aristocracia, las familias más nobles, sino que a eso le vas a sumar el poder económico de tener dinero para prestar. Este es uno de los grandes terratenientes de la zona que hoy conocemos. Obviamente la actividad de la minería él se va a enfocar muchísimo, muchísimo en el municipio de Santa Elena. Santa Elena tiene una historia muy particular. Recuerden que ya los más han colonizado o tienen intereses económicos en Osos, pero Santa Elena tiene una historia muy particular, es porque Santa Elena, desde que llegaron los primeros españoles acá, se decía que era la zona de riqueza. Entonces, los indios la definían como el sitio más rico de toda Antioquia. Entonces, los españoles salieron corriendo para Santa Elena y cuando llegaron no encontraron nada.
Entonces ellos decían que no entendían por qué los indios decían que era la zona de más riqueza, porque ellos salían buscando oro. Lo que no se dan cuenta es que la quebrada Santa Elena es alta, es muy salina y que de diferentes lugares se extrae la sal que era tan importante para las personas. Entonces, mientras los españoles perseguían el oro, los indígenas perseguían la sal. Establecieron toda la ruta comercial alrededor de la sal. Y por eso la sal, por ejemplo, se va a extraer de la quebrada Santa Elena incluso hasta muy entrado el siglo XX. Esa es la explicación, ¿cierto? Porque es un agua muy salinizada y a partir de determinados procesos se extraía la sal de ese lugar. Ellos, digamos así, va a ser un lugar donde este Pedro el Mazo Guerra y Peláez se va a acentuar ahí y se va a dedicar sobre todo en Santa Elena al tema, al tema, como decíamos ahorita, de todo lo que es la siembra y especialmente el ganado lechero. Lo más bonito es a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este lugar va a ser muy importante porque son en las fincas, son en las haciendas de Santa Elena y las laderas de Santa Elena, las laderas que bajan nuevamente acá al Valle de la Candelaria. Es en las fincas grandes de estos lugares, especialmente de este señor de Pedro, el Mazo Guerra y Peláez, donde se va a crear una costumbre de colocar en estos lugares, en unas, digamos así, en unas camas de madera, unos arreglos florales como una manera también de la identificación. Recuerden que ellos tenían como costumbre en Europa la identificación de las diferentes casas y de los castillos. Entre más abolengo se tenía, algunas veces se hacían en piedra, otras veces se hacían en madera. Aquí se comienza a mostrar quién eran las familias, pero se comienza a mostrar con lo que más rico y lo más bello es que se tenía en la región, que era básicamente flores. Entonces, las primeras silletas, lo que le estoy contando es que las primeras silletas en Santa Elena surgen en la finca de este señor. El origen de las silletas, como nosotros lo conocemos hoy en día, surge a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Santa Elena, y por eso hay una vereda de Santa Elena que se llama la Vereda Mazo. Ese es el origen de la vereda Mazo, porque es un lugar que se convierte en un lugar icónico para los antioqueños. Y es icónico porque es en hatos o en haciendas como estas donde se comienza a crear la costumbre de decirle a las personas que pasaban por medio de las silletas: en este lugar vive esta persona, en este lugar habita esta familia. Que me pareció pues un dato, me parece quizás uno de los datos más impactantes en todo lo que ha sido la investigación, porque pues no tenía ni idea que esto sucedía y que esto ocurría y que nosotros teníamos pues como esa condición o esa particularidad. Eh, este señor Pedro del Mazo Guerra y Peláez va a tener también unos hijos, pero los hijos van a estar casados con unas hermanas muy importantes. Uno de los hijos de Pedro Nicolás va a ser Juan José. Juan José se va a casar para la época, ¿cierto? Miren que nosotros ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. Juan José se va a casar en el año de 1779. Son dos hermanos. Esos dos hermanos de Pedro Nicolás, los dos hermanos se van a casar con dos hermanas. Uno de los hermanos, eh, uno de los hermanos se va a casar con una mujer que el hermano se llama José Antonio. Va a casar con Nancy Higgins y era una unión perfecta. Aquí en Antioquia hay apellidos que no son sonoros porque pues son muy extraños para lo que es la fonética de la lengua española, y efectivamente son muy extraños porque, por ejemplo, este Higgins es un apellido de Irlanda. Este apellido de Irlanda es común porque a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX
al ser tan retador la topografía antioqueña, tan agreste las montañas y tan difícil el paso, hacer paso aquí en Antioquia ha sido extremadamente complejo por la topografía. Entonces, se trajeron, para la época se empezaron a traer muchos ingenieros europeos, especialmente, especialmente franceses. Recuerden que, por ejemplo, aquí la catedral, la metropolitana, es construida inicialmente por un... muchos de los sitios más emblemáticos aquí fueron construidos por ingenieros europeos, porque para la época no teníamos la formación propia de las personas de acá, sino que se traían directamente de Europa. Entonces, este señor Higgins es un ingeniero que se dedica al tema de la minería, se traen especialmente para la explotación de la minería, como decíamos, por beta, que implicaba también unos conocimientos y un manejo de la tierra y un manejo pues como de unas condiciones mínimas para las personas que se meten a los socavones a buscar el oro. Y este José Antonio, que es el mayor, se va a casar con María Ignacia Higgins, y esta parte de José Antonio es la que le va a dar origen a los Mazo, que posteriormente van a llegar a Yarumal. Esta es la línea que se va con los Mazo de Yarumal, pero a nosotros los que nos interesa es los que de Santa Elena van a irse para, recuerden que ya teníamos minas, ya los Mazo tenían minas en el Valle de los Osos, pero Juan José, uno de los hijos de Pedro Nicolás, el mayor era José Antonio, se va con María, se casa con María Javiera de la Quintana, que es una familiar de María Ignacia Higgins. Son dos hermanos casados con dos primas, con la misma familia entonces, para que lo tengan presente. Entonces Juan José se casa con María Javiera de la Quintana, ya nosotros por allá empezamos a encontrar apellidos que ya no son, que hemos escuchado que en alguna parte los tenemos, y este Juan José, casado con María Javiera de la Quintana, empieza a tener propiedades en un lugar que se llama Tierra Adentro. Esta es otra de las cosas cuando tú estás armando estos árboles genealógicos, es que los lugares cambian de nombre. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, los registros de la iglesia, que es lo que más nos sirve a nosotros para identificar el linaje familiar, esos registros de la iglesia lo que hacen es, de una u otra forma, darnos cuenta de las fechas donde la persona nace, cuando la persona se casa, cuando la persona fallece, y con la familia Mazo es muy particular y ya les voy a contar por qué. Pero en este caso especial, toda la familia Mazo, por lo menos de tres generaciones, van a estar muy arraigados con una iglesia que se llama San Isidro de Tierra Adentro. ¿Y por qué se llama San Isidro de Tierra Adentro? Porque es que la vereda se comienza a llamar Aragón mucho tiempo después. La vereda se conocía era como Tierra Adentro, así se conoció por lo menos por unos 50 años. Aragón es el nombre que se le da a finales del siglo XIX. Entonces, muchas veces, por ese tipo de cambios, muchas veces también es tan difícil porque si tú no lo sabes, tú no lo ubicas. Y entonces eres perdido porque estás buscando los registros de Aragón y resulta que no son los registros de Aragón, sino que los registros a comienzos del siglo XIX y a finales del siglo XVIII no va a aparecer por ninguna parte de Aragón, sino que va a aparecer es tierra adentro, para que lo tengan presente, que son como esos descubrimientos que tú vas haciendo y que van dando cuenta, pues, como muchas veces de la complejidad de armar este árbol, porque decíamos, necesitábamos como ese personaje que nos ayudara a saber también de dónde veníamos. Entonces, es, estos dos personajes van a ser muy famosos, van a ser muy importantes, pero lo más interesante es que ya encontramos y ya tenemos el registro de quién es el responsable de que los mazos llegaran a la tierra adentro, o quién es el responsable, Juan José, Juan José Mazo, porque aquí ya también hay una particularidad, y es que Juan José es el primero que deja de utilizar el apellido del Mazo. Los registros con Juan José son ya Juan José Mazo. Y eso se hacía por economía.
Ese prefijo que se utilizaba era muy común en Europa, pero aquí en América comienza a desaparecer. Y comienza a desaparecer por un tema de abreviación, por un tema de simplicidad, por un tema de practicidad. Listo, no tiene que ver ya ni con hidalguía, no tiene que ver con nada. Entonces, porque uno hoy escucha cuando se antepone un apellido, el del, y inmediatamente uno siente que es un título de nobleza, casi que de hidalguía, pero realmente la gran mayoría de los apellidos se les anteponía ese del. Simplemente que con el paso de los años en los registros comienza a desaparecer por un tema, como decíamos, de practicidad, pero tranquilamente nosotros podríamos decir que nuestro apellido es del Mazo, porque el apellido original es del Mazo. Pero en los registros de la iglesia se deja de usar de un momento a otro, como decíamos ahorita, por cuestiones prácticas. Eh, el matrimonio, por ejemplo, del papá de Juan José, de Pedro Nicolás, lo encuentra uno en la Villa de la Candelaria. Cada una de estas personas son nacidos en la Villa de la Candelaria, pero llevan sus negocios a los lugares que les estoy nombrando. O sea, ellos todavía no viven en esos lugares. Ellos llevan sus fincas, llevan sus minas, tienen sus minas en esos lugares, pero siguen viviendo, las familias siguen viviendo aquí en la Villa de la Candelaria. En cada una de las generaciones que hemos hablado, eh, siguen, por supuesto, siendo pues como de las clases o de las familias más importantes y de mayor abolengo aquí en la Villa de la Candelaria, simplemente que van extendiendo como esos intereses comerciales. Entonces, Juan José tiene propiedades en la zona de tierra. Sus descendientes se casan en Santa Rosa. Ya Juan José es el último digámoslo así, en tener una afiliación o una permanencia en la Villa de la Candelaria, porque ya los hijos de este Juan José Mazo ya vamos a encontrar los registros de matrimonio de los hijos de él propiamente en Santa Rosa, pero eso es totalmente una explicación. La explicación que a eso se le da es que Santa Rosa, a finales del siglo XVIII, va a ser nombrada también como villa. Significa que va a tener cabildo, que va a tener unas ventajas comerciales muy importantes, entonces ya no era necesario figurar como en la Villa de la Candelaria, porque ya todo se puede hacer directamente en Santa Rosa. Entonces, cuando se nombraba villa, se da una gran migración. Este Juan José se casa el 24 de noviembre de 1779 en la Villa de la Candelaria, pero repito, sus hijos sí aunque son nacidos en la Villa de la Candelaria, ya van a tener vida y se van a casar en Santa Rosa como tal, que es un tema también muy, muy interesante. Eh, Santa Rosa, vuelvo y repito, pasa a ser declarada como villa del nuevo Reino de la Granada. Eso significa un privilegio en términos políticos y administrativos otorgados por la corona española. Creo que son de los últimos lugares, por lo menos aquí en la Nueva Granada, que son declaradas como villa. Creo que las últimas dos declaraciones de villa son, si la memoria no me falla, creo que es Santa Rosa y la otra creo que es Marinilla. Si la memoria no me falla, son las dos últimas que son declaradas como villas aquí en Antioquia. Significa, repito, pues que hay una composición demográfica y una migración muy grande en ese momento hacia Santa Rosa, pero pues ya era un lugar que venía siendo habitado por las familias más prósperas como en busca de oportunidades de riqueza. ¿Esto a qué llevó? A que este señor Juan José se convirtiera y sus hijos se convirtieran en los primeros habitantes de manera permanente de Santa Rosa con el apellido Mazo. Esto se va a dar sobre todo pues ya en la primera parte del siglo XIX, o sea, en 1800, pero aquí va a ocurrir un fenómeno muy particular, como ustedes se dan cuenta, comienza una migración hacia el norte. Entonces, por eso más adelante, entonces, como les decía, aparecen los Mazo en Yarumal, van a aparecer en Gómez Plata. En la medida que los años van pasando, vamos a encontrar cómo el linaje va subiendo hacia el norte de Antioquia y vamos a tener asentamientos que comenzaron aquí en el Valle de la Urrá. Entonces, en 1843, por ejemplo, se estimaba que la población de Santa Rosa era más o menos unos 10.000 habitantes, y ya para finales del siglo XIX, que es la época de los Mazo Espinosa, se calculaba que eran unos 24.000 habitantes.
¿Qué fue lo que sucedió? Como les contaba ahorita, que comienza a decaer de una manera significativa a finales del 19, a finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX comienza a decaer el tema del oro. De hecho, por ejemplo, a uno le cuentan pues que el tema de la conquista, mira, el tema de la conquista se debe a que los españoles ya se dieron cuenta que aquí no podían seguir extrayendo oro. Ya no lo hacían como lo hicieron en años anteriores, entonces los españoles se dan cuenta que al no extraer oro no tenía ningún sentido, ningún significado permanecer en estas tierras. Pienso que también hay un elemento muy fortuito en, 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 en ese tema de la independencia, pero dentro de esa suerte también va a contar que en el momento que los españoles se van, tenemos una economía que siempre había dependido de la extracción del oro. No teníamos infraestructura de nada. Los españoles aquí no dejaron una tabla, dos tablas pegadas con un clavo. La infraestructura en el momento de la independencia era cero, no se tenía absolutamente nada. A los españoles no se les debe ningún camino, ninguna carretera, ningún puente, absolutamente nada, absolutamente nada. Y más en un departamento como Antioquia, como decíamos, que tiene una condición topográfica tan compleja y tan difícil. Entonces fueron años muy difíciles, porque a eso sumado que en el momento de la independencia comienzan aquí en Colombia unas guerras civiles. Los historiadores cuentan que fueron más de 20 guerras civiles. Entonces era una época muy difícil, porque entonces se comienza a depender única y exclusivamente del tema de la agricultura y de la ganadería lechera. El tema del oro desaparece, el tema del oro comienza a ser una anécdota, comienza a ser una historia, y ya las personas que estaban en estos lugares comienzan a depender única y exclusivamente de la explotación de la leche, y de la explotación del ganado, y por supuesto de la agricultura en términos económicos. Eh, este señor va a tener un hijo que se llama José María Mazo. Este José María Mazo, digámoslo así, es muy importante, porque José María Mazo es el eslabón que une, digámoslo así, como el capitán de los primeros mazos, los hombres, los hombres de la minería, ¿cierto? Los hombres de los grandes atos. Este José María eh, une esta primera generación de los Mazo, con la aristocracia de Santa Rosa, ¿cierto? Con un padre como Juan José del Mazo y Peláez, hijo de Pedro Nicolás del Mazo Guerra. Y este personaje, José María, es el primero que le toca dedicarse al tema de la tierra única y exclusivamente. Él va a tener una esposa que se va a llamar José María, va a tener una esposa que se va a llamar María Dolores de la Calle. Este apellido de la Calle es muy importante, va a ser el apellido de la Calle es muy importante en dos lugares, tanto en Santa Elena como en Envigado, y están vinculados históricamente a la administración. A pesar de todo eso, seguían pues con esos matrimonios aristocráticos hasta esta generación, pero como decíamos ahorita, ya de personas que tenían por oficio la explotación de la tierra. Ellos van a ser padre de este José María Mazo Roldán. eh, junto con su esposa, van a tener un hijo que ya sí marca digámoslo así, como ese punto donde ya los Mazo van a ser los Mazo propios eh, de las labores del campo. Y el padre de José María se llamará Pablo Delio Mazo. ¿Por qué es tan importante llegar a este punto? Porque cuando tú revisas, yo les compartí muchos de los registros fotográficos, de los textos que encontré en la iglesia de San Isidro de Tierra Adentro, donde tenemos el rastro hasta Pablo Delio Mazo. O sea, tenemos el rastro hasta 1850. Eso lo tenemos total, absolutamente identificado, está clarito. Les compartí muchos de esos registros fotográficos, muchísimos, muchísimos. Este Pablo Delio Mazo tiene una particularidad, es que ese fue un atranque también de mucho tiempo, porque cuando los registros fueron examinados, cuando examiné los registros, en algunas partes aparecía Pablo Mazo
y en algunas partes aparecía Delio Mazo. Entonces no lograba identificar porque es que había un tipo Pablo Mazo casado con una María del Rosario Molina y había un Delio Mazo casado con María del Rosario Molina. Y en algunos documentos aparecía Delio, entonces no sabía si eran dos personas casadas con dos mujeres homónimas sin poder identificar cuál era el linaje de los otros, hasta que descubrí que el señor se llamaba era Pablo Delio. Entonces también descubrí una vaina que hubiera sido muy bacana saberlas del principio, pero que son de esas cosas que tú no sabes y que terminan siendo determinantes en estas búsquedas. Y es que se utilizaba el nombre, el primer nombre de las personas en los primeros registros, pero después se utiliza el nombre con el cual eres conocido. Entonces, en los registros posteriores. Entonces, claro, en los registros de casado aparecía Delio, en los registros cuando registraban a los hijos aparecía Delio Mazo, pero en los primeros registros aparecía Pablo Mazo. Eh, eh, Muchas veces el hecho de que uno tenga un nombre compuesto no quiere decir que a todo el mundo que todas las personas te identifican por los dos nombres que tú tienes. Generalmente las personas las conocen por uno de sus nombres. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, el nombre que no se utiliza, muchas personas ni siquiera asocian que pueden estar hablando de esta persona. El hecho es que estas personas, tanto Pablo Delio Mazo ya van a estar en el municipio, en Tierra Adentro, en lo que nos conocemos como Aragón, y esta señora María del Rosario Molina, que pertenecía a la aristocracia de lo que es Yarumal, pertenecía a los Molina, que eran bien importantes de la zona de Yarumal. Y como les decía, esta ya es la primera generación que nosotros podríamos decir de propiamente campesinos que vivían única y exclusivamente de lo que la tierra les daba y de lo que los animales que tenían les podía dar. Esta va a ser la generación que va a ser el enclave de nosotros. Vuelvo y repito, porque es hasta donde tenemos los registros de tierra adentro. El resto se hace es a partir de documentos, como les dije, porque es que ellos no nacieron allá. Pablo Delio sí nació allá, entonces Pablo Delio sí se tiene no solamente el acta de matrimonio, sino que se tiene la de nacimiento, y ahí aparecía el padre, pero de ahí para abajo tocaba armar ese rompecabezas de quiénes eran, porque eran hasta 10 hijos. Entonces vaya busque de cuál de los hijos varones descendíamos nosotros, con cada uno de los que le he hablado hasta ahora. Entonces era muchas veces casi que una suerte de juego casi que como la mejor película de Alfred Hitchcock, tratando de desenredar quién era el responsable de esta generación Mazo Espinosa. Eh, eh, este Pablo Delio Mazo y Rosario Molina fueron los papás de Antonio Mazo. Por eso es que es tan importante, porque Antonio Mazo es el abuelo, es el papá de Don Odulio. Entonces ya aquí nosotros sí empezamos a encontrarnos, ya nosotros aquí sí empezamos a encontrarnos cosas que son bien, ya muy cercanas a nosotros y que hacen parte ya, por ejemplo, de los cuentos que uno escuchó o que por lo menos yo escuché cuando era niño. Porque ya entonces ya el abuelo de los Mazo Espinosa era este señor Antonio. Eh, eh, y ya uno empezaba a escuchar esas historias. Este señor, por ejemplo, Antonio Mazo, muere muy joven. Antonio Mazo muere muy joven, pero también hay cosas muy particulares. En los documentos parroquiales aparece el certificado de función de él, yo se los compartí. Eh, es muy interesante porque él muere muy joven, pero les cuento anécdotas como las siguientes, que lo pude corroborar. Por ejemplo, hay tíos que los Mazo Espinosa tienen y que estoy segura que nunca se dieron cuenta que habían existido. En el árbol genealógico, hay una cantidad de personas y están los registros de ellos, ¿cierto? Hijo de, como decíamos ahorita, de Antonio Mazo y de una señora que ya les voy a contar la historia. Entonces hay tíos que ustedes nunca conocieron, bien sea porque murieron muy jóvenes, porque incluso una de las anécdotas más complejas es que cuando los hijos mayores empezaban a tener hijos con sus esposas, los papás seguían teniendo hijos, o sea, se juntaban las dos generaciones. Y aquí en la familia de Mazo ocurre eso
Ocurre eso en dos momentos diferentes. Papá teniendo hijos y el hijo teniendo hijos en cada uno de sus matrimonios. Este Antonio Mason que muere joven deja bastantes muchachitos, entre varios que eran desconocidos, que no se sabía que habían existido, que nunca se había tenido registro de estas personas. Estas personas, como decíamos ahorita, ¿cierto? Se van a dedicar al tema, básicamente al tema de la leche y de las papas, para que lo tengan presente. ¿Y eso por qué? Porque esta es una zona, la zona de Santa Rosa de los Osos, donde está tierra adentro, o Aragón, como ustedes lo quieran decir, era un destino obligado de arriería. Entonces allá las personas que hacían ese ejercicio de arriería paraban siempre en ese lugar. Por eso también va a ser tan interesante, especialmente el tránsito que se daba entre Santa Rosa y los llanos de Cuiabá. Ellos van a tener muchos hijos, ellos van a tener ¿cierto? Van a tener a José Manuel Mazo Molina, María del Jesús Mazo Molina. Este José Manuel eh, continuó con la parte agrícola en Santa Rosa. Su descendencia también es muy cercana a María Jesús Mazo Molina, que mantuvo un vínculo con las familias tradicionales de la vereda de Aragón, Gabriel Antonio Mazo Molina, Ana Felisa Mazo Molina, Luis Eduardo Mazo Molina, Elena Mazo Molina, Francisco Javier Mazo Molina. Por ejemplo, este Francisco Javier Mazo Molina es el antepasado directo, eh, que suele aparecer vinculado a la gestión de tierras o pequeñas minerías de la zona. Es muy importante. Entonces, como les decía, anoten que nos interesa es Antonio, porque Antonio se va a casar con una mujer que se llama Julia Rosa Vázquez. Yo me imagino que ustedes la conocen muy bien, cierto, que los tíos, por lo menos Mazo Espinosa, la conocen muy bien porque ella muere en 1971. Pero lo más curioso es que esta Julia Rosa, esta Julia Rosa era una hija. Julia Rosa Julia Rosa en los registros aparece con el nombre, con el apellido materno, no aparece con el apellido paterno, ni se identifica quién es el padre. Significa que por Antonio también se rompe la tradición de estarse casando con las mujeres de mayor abolengo o de mayor prestigio de un lugar determinado. El tema del madresolterismo es muy común y muy frecuente cuando tú lo revisas en los registros. Alguna incauta que le comía por ahí cuento algún hombre ligero de palabra quedaba en embarazo y esa mujer ya quedaba marcada para siempre. Incluso en la familia más, en las mujeres más, hay mucho madresolterismo con lo que uno lograba ver allá. Es un tema muy recurrente, es un tema muy frecuente. Por ejemplo, en los registros uno lo podía ver tranquilamente. Les puedo decir que de cada cinco, dos eran madres solteras. Obviamente no sé si era una condición de la época, pero porque yo no le estaba haciendo seguimiento a los demás apellidos, pero por lo menos en el apellido Mazo sí era muy común en esta zona de Aragón que se diera este fenómeno del madre solterismo en la familia Mazo. Resulta que, como les decía, entonces esta Julia Rosa tiene esa particularidad de que viene de una madre soltera. No sé si era un dato que ustedes conocían. Y este Antonio Mazo y Julia van a tener varios hijos. Entre ellos van a tener, ¿cierto? Esta familia Mazo Vázquez es la familia que va a tener a don Odulio. Eh, Son los papás de don Odulio y por supuesto los abuelos de los Mazo Espinosa. Con las características, como les decía, que Antonio muere muy rápido. Antonio es uno de los que tiene hijos. Antonio tiene hijos, el papá tiene hijos. O sea, los hijos mayores de Antonio coinciden con los hijos menores del papá de él, con los de Rosario Molina. Entonces, ¿cierto? Doña Rosario teniendo hijos y el hijo también teniendo hijos ya esposa. Y se les da más o menos la coincidencia de dos o tres hijos para cada uno de ellos. Don Obdulio creció en Santa Rosa, y es como decíamos ahorita, es el padre
ya por lo menos pues como el linaje más Espinosa, que es el que nos integra a nosotros, en esa parte de Aragón. A ver, ya que les puedo decir cuando llegamos directamente al linaje de nosotros, hay datos que son supremamente encantadores. Eh, esos datos que son tan supremamente encantadores es, por ejemplo, que uno se encuentra el tema de los registros. El tema de los registros, hay unos datos que, por ejemplo, no conocíamos. Siempre se le celebró a Doña Maruja su cumpleaños en la fecha equivoca, en la fecha equivoca, en una fecha errónea. Y eso tiene una explicación, y es el registro que se le hizo. Pero cuando tú miras el registro de la iglesia, te muestra que no es un día antes, sino que es un día, no recuerdo si es un día antes o un día después del cumpleaños de ella. Yo les compartí el registro de ella, por favor lo observen. También se había dicho, también en los registros, por lo menos la historia contaba que ella había tenido una hermana y que la hermana nació muerta. La hermana no nació muerta, la hermana muere a los 2 o 3 meses. Incluso yo les pasé también el registro de nacimiento, el registro de función de la melliza Doña Maruja, y en el registro, y por allá en algún libro leí que fue una epidemia de sarampión lo que había ocurrido, lo que había pasado. Incluso creo que en el registro de la hermana dice que es sarampión, si la memoria no me falla. Entonces, como les dije, hay familiares de los que no teníamos ningún dato, de los que no teníamos ningún conocimiento. Las fechas no son del todo precisas. La gente creía, pero pues no tenía acceso a estos documentos. Les decían cuando cumplían años y ellos se creían ¿cierto? Creían la fecha que toda la vida, que les habían dicho, y resulta que la fecha, porque eso sí era sagrado que la persona tenía. Si ustedes se fijan en los registros, era sagrado que el día y al día siguiente se registrara en la parroquia. No, créanme que pasa con el 100% de los niños que nacen. El 100% son registrados al día siguiente. Ha enfrentado a los papás a registrar, como se dice popularmente, el muchachito. Entonces, empieza a ver, y ya la historia de lo que es, por ejemplo, y de las condiciones de vida ya cambiaron muchísimo. Entonces ya mostramos cómo desde 2 generaciones atrás ya era el ejercicio de la tierra, y ya era un ejercicio muy complejo y muy difícil, porque pues ya no se veía la minería que permitía una riqueza más expedita. Ya se dependía de la tierra que no produce de pronto la rentabilidad que produce, por ejemplo, el oro. Sumado eso, pues, a las condiciones sociales de seguridad, de violencia propia de los campos en el siglo XIX, hacían que fuera muy difícil salir adelante. De ahí que es muy loable como el salto que se va a dar, del salto que se va a dar en el siglo, sobre todo ya en el siglo XX, donde ya hay un salto muy bonito, ¿cierto? Donde ya pasamos de un capital minero con los primeros de regímenes de esclavitud, ¿cierto? El oro de aluvión, ¿cierto? En el siglo XIX, ¿cierto? El capital agrario, la ganadería, la leche, y ya en el siglo XX, en el siglo XXI, el capital intelectual como la fuerza que ha movido y que ha transformado la familia. Eh, ¿Esto por qué lo cuento? Porque vuelvo y le repito, porque uno se encuentra con temas que son muy, muy increíbles, ¿cierto? De unas condiciones de extrema pobreza, como se lo hemos escuchado a los tíos, sobre todo las nuevas generaciones, eh, que llevó a que varios miembros de la familia, por ejemplo, buscaran migrar a otros países, especialmente hacia los Estados Unidos, hasta aquellos que con mucha dificultad y con un esfuerzo muy grande se formaron intelectualmente. Todo esto que yo le estoy mostrando es el tema de la familia Mazo. Es mucho más apasionante el tema de la familia Espinosa. La familia Espinosa va a tener un mayor abolengo que la familia Mazo. Van a ser mucho más prestantes los Espinosa que los Mazo. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, cuando ya se da la unión entre Don Odulio y Doña Maruja hace parte de las familias más adineradas, de mayor reconocimiento de la zona, mientras que ya Don Odulio venía de una familia que venía muy diezmada, y que nada tenía que ver con lo que habían sido sus ancestros 2 o 3 generaciones atrás.
Sin embargo, ambos aportando cada uno lo que podía, logran una realidad muy bonita y es como decíamos ahorita, convierten la adversidad y convierten las dificultades en oportunidades de mejora que terminan resignificando la vida de cada uno de nosotros. Eh, que vamos a encontrar ya directamente en los hermanos más. Entonces, como decíamos, hay personas que migran al extranjero. Entonces está Rigoberto como el mayor de los tíos, que nace en 1943, migra muy en la década del 70, migra para los Estados Unidos. La familia migra en la década del 80, y se establecen definitivamente allá, allá forman familia, ¿cierto? Ya sus hijos tienen hijos, ya son tres generaciones de personas en los Estados Unidos de Norteamérica. Están toda la línea de los hermanos que se dedican a la ingeniería, eh, a la formación de empresas, que también se convierte en un tema muy importante en el siglo XX por parte de la familia, ese rol de empresarios, los que, por ejemplo, eh, eh, diversifican también esa diáspora con personajes como Gonzalo, que también migra hacia los Estados Unidos, Marta, que migra en algún momento durante muchos años hacia otra ciudad, y todo lo que esto va a representar en lo que es la historia, en lo que es la historia familiar. ¿Y qué tenemos hoy en día? Lo que les decía ahorita, ya tenemos hasta tres generaciones por debajo de la familia Manso Espinosa, porque ya están los Manso Espinosa, están los hijos de ellos, pero también están los hijos de esos hijos en algún lugar, y ya con unas apuestas muy bonitas y muy interesantes, porque ya uno observa, por ejemplo, que hay una concentración muy grande en la familia por el tema de la salud, donde tenemos diferentes especialidades médicas, profesionales de enfermería, tenemos las personas que siguen con la línea de la ingeniería, de la arquitectura, tenemos las personas que se dedican a la psicología, al arte, a la educación, y tenemos pues también todas unas nuevas generaciones que están comenzando, cada uno, ¿cierto? Desde sus condiciones, desde los lugares donde se encuentra, a seguir haciendo crecer este árbol, a seguir haciendo crecer este linaje ya, eh, no solamente en Medellín o en los pueblos aledaños a la ciudad de Medellín, sino en otros países, y que nos llena de orgullo, primero, conocer esta historia, porque conocer la historia de quiénes somos, de los hombres que han dado los pasos que nos permiten hoy caminar sobre caminos más seguros, no puede sino despertar una gran gratitud. Desde ese hombre que decía atravesar el mar, todo el océano Atlántico, para venir aquí a una empresa muy loca, a un lugar inhóspito como es la Villa de la Candelaria, desde esos hombres que se dedicaron a la minería de aluvión, a la minería de vetas, ¿cierto? Que empiezan a ver en la ganadería, en la agricultura, formas alternativas, esas personas que hacen esa migración o que les toca esa transición ¿cierto? De la colonia a la independencia, que enfrentan las guerras civiles, la época de la violencia. Estos hombres, estos ancestros que se dedican única y exclusivamente al valor de la tierra, a la explotación de la tierra, estas personas que son más cercanas a nosotros, pero que fueron los pasos que antecedieron nuestros propios caminos, y que ayudaron en medio de la resiliencia, de, de las dificultades, la oportunidad para transformar la vida de los hijos y de los hijos de sus hijos, y que vieron la posibilidad de emigrar a una ciudad ya como Medellín, de empezar a formar ya no la tierra, a arar la tierra, sino a llenar las cabezas de cada uno de sus hijos y de sus nietos de conocimientos para que tuvieran una mejor vida. Algunos migran a otros países, o a otro país muy especialmente, buscando esas oportunidades. Y todo eso lo que hace es, que, aunque las ramas cada vez estén más lejos del tronco, que nos sintamos muy orgullosos del tronco del cual venimos. Hay personas que, aunque podemos ser primos,
segundos, primos terceros que ni siquiera nos hemos conocido, que no hemos cruzado una palabra. eh, Compartimos unos ancestros comunes, compartimos una historia, compartimos unos antepasados y compartimos unos genes, una idiosincrasia de una cultura, porque ser mazo no es un apellido, mazo es un estilo de vida y es un estilo de vida que nos tiene que llenar de orgullo, que nos tiene que hacer sentir felices del camino recorrido, pero también nos tiene que comprometer mucho con lo que viene de aquí en adelante. Este fue un trabajo sumamente apasionante, fue sumamente enriquecedor. Estos somos los Mazo. Esta es mi familia y la familia de cada uno de ustedes. La próxima vez que escuchen ese apellido, que lo firmen o que lo vean en algún documento que les llegue, eh, piensen en todas las personas que sacrificaron su vida y que dieron todo porque nosotros hoy estemos acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo para escucharme y por permitirme compartir con ustedes esta pasión de ser parte de una familia tan hermosa y tan bella. Los quiero mucho. Un abrazo.